Muy buenos días, les damos una cordial bienvenida una vez más en esta mañana a todos nuestros amigos que están siguiendo esta cadena de estudios cada mañana. Ahí donde te encuentres, antes de iniciar, acompáñanos con una oración para poder iniciar el estudio preparado para el día de hoy. Amante Padre Celestial, misericordioso, venimos a ti en el nombre y en la justicia perfecta, la sangre de tu Hijo Jesús, para suplicarte, Señor, tu sabiduría y que nos puedas acompañar en esta mañana a través de tu palabra y nos puedas enseñar lo que tienes para nosotros. Acompáñanos, Padre Celestial, instrúyenos a través de tu Espíritu Santo y prepara, Señor, esta mente y también a todos tus hijos quienes te escuchan, puedas ayudarnos, Señor, a tomar decisiones firmes a través de las enseñanzas que nos ofreces. Te lo pedimos porque confiamos en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, les damos una cordial bienvenida. Nos encontramos ya en el segundo día de la semana, después de un descanso. Estamos aquí nuevamente con ustedes para poder encontrarnos a través del estudio de la Santa Palabra del Señor que tiene para nosotros cada mañana. Para el día de hoy, el título del estudio, Capacitación Misionera. Capacitación Misionera. Te invito ahí donde te encuentres, vamos a leer el texto que se encuentra en Primera de Samuel, el capítulo 19, verso 20 al 23. Primera de Samuel, capítulo 19, versos 20 al 23. Dice la palabra del Señor: Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces, él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿Dónde está Samuel y David? Y uno respondió: He aquí está en Naiot en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot y a Ramá. Encontramos en la palabra del Señor cómo vemos que el rey Saúl buscaba a David para que lo pueda matar, y en donde David huyó al campo, por decirlo así, donde se había establecido la escuela de los profetas a través de Samuel, y David buscó ese lugar para esconderse. Y el rey Saúl envía mensajeros, tropas de sus ejércitos, para que puedan buscar a David, de los cuales se encuentran con una compañía de los profetas, o se encuentran en los lugares, en las escuelas, donde el profeta Samuel había establecido, y se encuentra con un grupo de jóvenes que profetizaban, dice, y Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino, dice, el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también comenzaron a profetizar. Nuevamente el rey de Saúl envía otro contingente, otros mensajeros en busca de David, y también se encuentran con este grupo de mensajeros y por tercera vez comienzan a profetizar. Una tercera vez nuevamente envió otro contingente en busca de
de hallar a David, y nuevamente estos mensajeros comienzan a profetizar. Entonces llega el momento de que el rey Saúl se decide él mismo ir en busca para que pueda matar a David. Y nuevamente se encuentra con este grupo de jóvenes que habían tomado la decisión de prepararse en las escuelas de los profetas, donde estaban siendo capacitados por el Señor y por los maestros que se habían designado por el profeta Samuel, y se encuentran con Saúl nuevamente, y Saúl también fue contagiado del poder del Espíritu Santo y también comenzó a profetizar hasta que llegó a su destino en Ramá, dice. Entonces, vemos también otro texto bíblico en que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 2. Te invito ahí a leer tu palabra donde te encuentres, puedas abrir tu Biblia y nos puedas acompañar en la lectura. Primera de Reyes, el capítulo 2, verso 7, el verso 11 y el verso 15. Dice la palabra: y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Versículo 11. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Verso 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, le dijeron: el Espíritu de Dios reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. Encontramos una vez más aquí en la escuela de los profetas, donde antes que Elías sea llevado al cielo vivo, visitó estas escuelas, se encontró con Eliseo, quien era su ayudante de Elías. Vemos una vez más que cómo el poder del Espíritu Santo hace maravillas en los seres humanos, quienes se encontraban siendo capacitados acá en aquel lugar donde se había establecido la escuela de los profetas. Y vemos, ¿no?, cómo Elías es apartado de la vista de Eliseo, quienes también el Espíritu Santo les había dado a conocer a los hijos de los profetas que Elías iba a ser llevado al cielo. Mis queridos amigos y hermanos, vamos a leer el testimonio que se encuentra en la Educación, página 42 y la 43. Dice que el profeta era, en el sentido más elevado, una persona que hablaba por inspiración directa y comunicaba al pueblo los mensajes que recibió de Dios. El profeta era, en el sentido más elevado, una persona que hablaba por inspiración directa y comunicaba al pueblo los mensajes que recibió de Dios. Ese es el verdadero profeta. Un profeta de que comunicaba qué es lo que Dios iba a hacer con su pueblo, recibía el mensaje y él, como un instrumento, como un canal, se encargaba de darle a conocer los acontecimientos que el Señor le daba a él y de a conocer a su pueblo. Pero también, así como vemos a un profeta verdadero, también encontramos a falsos profetas. El testimonio sigue diciendo: pero también se dio este nombre a los que, aunque no eran tan directamente llamados inspirados, eran divinamente a instruir al pueblo en las obras y los caminos de Dios. ¿A quién más se le dio este nombre de profeta? Se le daba, también dice, a los que, aunque no eran directamente llamados inspirados, eran divinamente a instruir al pueblo en las obras y los caminos de Dios. ¿Para qué eran llamados también
profetas, aquellos hombres, para preparar esa clase de maestros. Samuel fundó, de acuerdo con la instrucción del Señor, las escuelas de los profetas. Lo que el profeta Samuel hizo no fue porque él lo quiso, sino que fue la idea, nació de Dios. Dios conocía la situación, conocía la realidad, así como lo conoce hoy en estos tiempos. Él está al mando de todo. Él conoce, sabe lo que está pasando en el mundo y lo que ya pasó, lo preveyó tratando de decirle al profeta Samuel que pueda establecer un lugar donde los jóvenes puedan apartarse de las corrupciones que ya estaba en pleno auge en aquel momento. Estas escuelas, dice, tienen por objeto servir como barrera contra la corrupción que se propagaba por todas partes, atender al bienestar mental y espiritual de la juventud y estimular, dice, la prosperidad de la nación, proveyéndola de hombres preparados para actuar en el temor de Dios como directores y consejeros. Con ese motivo y por ese motivo, Dios instruyó al profeta para que pueda establecerse con este objetivo estas escuelas de los profetas en los campos de Ramá. Si bien es cierto, las corrupciones, las enseñanzas o las falsas enseñanzas o las falsas doctrinas estaban llevando a una decadencia a la juventud de aquel momento. Y el Señor vio que antes de que la juventud se comience a pervertir, le instruyó al profeta Samuel para que pueda organizar a los jóvenes que estaban dispuestos puedan ser llevados o puedan ir ellos a una preparación tanto mental, física y espiritual en la escuela de los profetas, y así puedan ser apartados de la corrupción de aquel momento que se estaba generalizando en aquel lugar. Con este propósito, dice Samuel, reunió grupos de jóvenes piadosos e inteligentes y estudiosos que recibieron el nombre de hijos de los profetas. A medida que estudiaban la palabra y las obras de Dios, su poder vivificador activaba las energías de la mente y el alma, y los alumnos recibieron sabiduría de lo alto. Los maestros no solo eran versados en la verdad divina, sino que también gozaban de la comunión con Dios y habían recibido el don especial de su espíritu. Encontramos de que en esta preparación los jóvenes eran o recibían una inmensa educación basadas en todos los aspectos físicos y mental y espiritual. Y esa educación es lo que se necesita hoy en día. Preparación en todos los aspectos de la vida, no solamente en letras y en ciencia, sino que también en la práctica. ¿Y dónde se va a recibir esta educación? No se va a recibir en las grandes ciudades ni en las escuelas que hoy en día nos ofrecen, sino que se va a recibir en el lugar donde te encuentres con la naturaleza, donde se estudie lo que el Señor desea de que sus hijos, los jóvenes y los adultos puedan recibir y ser capacitados para una misión. Los maestros no solo eran versados en la verdad divina, aquellos maestros que daban el estudio a estos jóvenes, sino que habían, dice, gozado de la comunión con Dios y habían recibido el don especial de su espíritu. Hombres preparados en el conocimiento del Señor eran los maestros, que también eran llamados profetas,
que instruían a los jóvenes en aquel lugar. En esas escuelas de los profetas, los principales temas de estudio era la ley de Dios. Interesante. Con las instrucciones dadas a Moisés, la historia y la música sagrada y la poesía. Esa música sagrada que hoy en día se ha distorsionado y se ha corrompido también en el ambiente cristiano. La ley de Dios, que hoy en día nadie se acuerda y solo atenuamos a decir que la ley fue para los judíos. Pero qué interesante que en estas escuelas de los profetas, que el Señor instruyó a través del profeta Samuel, para que en ese lugar se pueda enseñar a los jóvenes que ya estaban preparados, que ya habían sido educados en sus hogares y que deseaban seguir estudiando, entonces eran ellos los que iban a recibir en esta educación de una manera más profunda. Y a través de esta educación ellos iban a ser privilegiados con el Espíritu Santo que los iba a capacitar para que puedan tener esta capacitación y esta obra misionera que se llevará a cabo en estos últimos tiempos. Y la pregunta dice, ¿qué revela el poder de la piedad ejercida por las escuelas de los profetas? ¿Cuál es la revelación del poder de la piedad ejercida por las escuelas de los profetas? Si bien es cierto, dice que a medida que se estudiaba la palabra y las obras de Dios, su poder vivificador activaba las energías de la mente y el alma y recibían sabiduría de lo alto. Eso era la capacitación y cuál era lo que se recibía de este estudio en los jóvenes en aquel lugar, ¿no? A medida que se estudiaba la palabra y las obras de Dios, su poder vivificador activaba las energías de la mente y el alma y recibían sabiduría de lo alto, lo que revela el poder de la piedad ejercida en las escuelas de los profetas. Una capacitación que los jóvenes recibían y estaban preparados contra las barreras que el mundo ofrecía y también en estos tiempos ofrece. Amigos y hermanos, ahí quienes nos escuchan a través de los estudios, hoy en día nosotros como padres vemos a los jóvenes, vemos cómo se encuentra la situación en las ciudades, cómo vemos las influencias de jóvenes que están siendo influenciados con los hijos de aquellas personas que tienen el conocimiento de Dios. Si bien es cierto, los hijos desde pequeños han sido instruidos, quizás no de una manera como la palabra lo viene enseñando a través de estos estudios, pero vemos que hoy en día a los hijos que van a estudiar a las diferentes escuelas, colegios, institutos o universidades, están siendo influenciados con las costumbres, con las enseñanzas que el mundo ofrece hoy en día. ¿Y qué debemos hacer como padres? ¿Qué debemos hacer o qué barrera el Señor a través de su infinita sabiduría ha provisto para que los jóvenes no puedan caer en las trampas del enemigo a través de estas influencias o a través de la corrupción que hoy en día se está generalizando? Una vez más, en el lugar donde te encuentres, tú darás testimonio de que cómo está la educación y cómo están siendo influenciados tus hijos que han tenido alguna vez la preparación en tu hogar. Entonces, el Señor nos llama de una manera y a otra de que nosotros debemos recapacitar y debemos saber si nuestros hijos están siendo influenciados
o no están siendo influenciados? ¿Y qué barrera podemos nosotros utilizar para que nuestros hijos no puedan caer en estas malas influencias por sus compañeros o amigos? El Señor, así como le dio al profeta Samuel una vía de escape para aquellos jóvenes de aquella época, también lo da a nosotros hoy en día a la luz de la palabra. Va a depender de nosotros qué decisión tomemos, y el resto vendrá por añadidura. Vamos a una última pregunta y vamos a leer el libro de los Hebreos, carta a los Hebreos, el capítulo 5, verso 12-14. Capítulo 5 de Hebreos, los versos del 12 al 14. Vamos a ver lo que dice la palabra. Hebreos, el capítulo 5, versos 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es muy cierto lo que dice Pablo en la carta a los Hebreos, de que hoy en día, desde que las personas, nuestros amigos, hermanos, que reciben las enseñanzas de nuestro Dios, cada día, cada mañana, cada mes, cada año, y aún no lo llegamos a comprender. No llegamos a comprender lo que el Señor nos da a conocer. Dice su palabra, ¿no? Porque ya debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, cuáles son los principios de la palabra de Dios que debes conocer, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ya es tiempo, mis amigos y hermanos, ya es tiempo de ir dejando la leche, sino que ya debemos ir madurando en la palabra del Señor, en su conocimiento que nos ofrece, para poder participar de un alimento sólido que capacitará a nuestras mentes y en la educación, para que lleguemos a tener acción ya en estos tiempos que cada día llega a su fin. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra nos capacitará para poder saber cuál es lo bueno y cuál es lo malo, y darnos cuenta qué es lo que debemos hacer hoy en día. La pregunta dice, en nuestros días, ¿qué distingue la escuela misionera o el colegio de la escuela intermedia? Consejos para los maestros, padres y alumnos. La página 195 dice, las escuelas intermediarias son altamente esenciales. En estas escuelas se ha de hacer un trabajo esmerado, porque muchos alumnos saldrán de ellos directamente al gran campo de la mies. Saldrán para emplear lo que han aprendido como colportores y ayudantes en diversos ramos de la obra evangélica. Muchos obreros, después de trabajar por un tiempo en el campo de trabajo, resultarán la necesidad de estudiar más, y con la experiencia adquirida en el trabajo, estarán preparados para apreciar los privilegios
escolares y para hacer progresos rápidos. Algunos desearán educarse en los ramos superiores del estudio. Para estos han sido establecidos nuestros colegios. El Señor nos insta que en las escuelas intermediarias, dice que son tan esenciales. En estas escuelas se ha de hacer, dice, un trabajo esmerado, un trabajo de donde los padres le pondrán los principios de la palabra en la mente de estos jóvenes. Y cuando estos jóvenes estén preparados, saldrán con una misión, y a los que aún les guste más profundizarse en el estudio, llegarán y ser parte de esta escuela que el Señor ha provisto para estos tiempos. Y si bien es cierto, hoy en día, parte o ministerios de sostén propio están realizando ya o están poniendo énfasis en estas escuelas que el Señor ha provisto a través de sus profetas, de que se puedan establecer para estos últimos tiempos. Porque vemos que en la sociedad, vemos en los lugares donde vivimos, sea en la ciudad o en cualquier lugar donde te encuentres, la corrupción en todos los aspectos de la vida se está generalizando, y nuestros hijos están siendo arrastrados por estas malas o corruptoras enseñanzas. Entonces, como padres creyentes en la palabra, como hijos creyentes en la palabra, la decisión lo vamos a tener, o lo vas a tener tú donde te encuentres, de que nuestros hijos están en peligro de poder ser parte de esta corrupción. Y si son parte de esta corrupción, la misión que ha sido evocada o la misión que ha sido designada para que se pueda llevar las preciosas verdades al mundo, también van a quedar opacadas. Y el Señor no desea eso, mis hermanos. El Señor desea que vean jóvenes en estos tiempos preparados en la palabra, para que se pueda preparar también él mismo, y el instructor, el capacitador y el maestro, a través del Espíritu Santo, capacitará a tus jóvenes en aquellos lugares para que puedan ser las herramientas de Dios y puedan predicarse el Evangelio al mundo entero. Amigos, voy a leer para culminar dos citas bíblicas en el Ministerio Médico, la página 308 y 309. Desígnese hombres juiciosos que no divulguen sus intenciones, sino que busquen tales propiedades en las zonas rurales, con fácil acceso a las ciudades, apropiadas para establecer pequeñas escuelas de preparación para los obreros, y donde también puedan proporcionarse facilidades para tratar a las personas enfermas y fatigadas que no conocen la verdad. Buscar esos lugares cerca de las ciudades donde puedan conseguirse edificios apropiados, ya sea como obsequio de dueños o comprados a un precio razonable, con fondos donados por nuestro pueblo, y no construyáis edificios en las ciudades ruidosas. Como una barrera contra la influencia contaminadora, debemos realizar planes sabios para amonestar las ciudades y al mismo tiempo para vivir donde podamos proteger a nuestros hijos y a nuestros mismos de las influencias contaminadoras y desmoralizadoras que prevalecen en esos lugares. El Señor ha provisto una vez más a su pueblo de que ya es hora de que se busquen los lugares, o ya están en construcción los lugares donde se pueda capacitar el joven o aquella persona que desea apartarse también de las influencias del mundo, y podamos prepararnos juntamente también para estudiar de profundidad los misterios de la palabra del Señor y podernos preparar como agentes y poder llevar el mensaje a las personas, al mundo entero. Respondemos la última pregunta, dice: en nuestros días, ¿qué distingue la escuela misionera o el colegio de la escuela? La madurez espiritual y en la práctica. Es lo que distingue
en nuestros días la escuela misionera o el colegio de intermedia. Mis queridos amigos y hermanos, esperando de que donde te encuentres puedas meditar en este estudio de una manera tranquila, con tu familia o de manera personal, y pongámonos, como se dice, en la acción en estos temas que son de vital importancia, y no dejemos que el mundo, con sus influencias corruptoras, nos puedan opacar la misión que el Señor nos ha llamado. El día de hoy hemos estudiado capacitación misionera, y si bien es cierto, esta capacitación lo recibiremos así como lo recibieron allá en la escuela de los profetas, los recibiremos en los puntos o en los puestos de avanzada que el Señor también ha provisto a través de su profeta para podernos preparar hoy en día para estos acontecimientos finales. Que el Señor me los bendiga grandemente donde te encuentres y que tengas un bendecido día. Hasta una pronta oportunidad.